qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Silvina Calveira, bienvenida a nuestro estudio, muchas gracias por su tiempo. Sé que últimamente estaba muy ocupada, yo había hablado previamente con usted hace un tiempo y le dije, bueno, cuando afloje un poquito, que se asiente todo esto, de cambio de gobierno, de gestión, sí, etcétera, etcétera, vamos a charlar sobre un tema que ya cuántos años hace que se dedica a la prevención, el tema de la trata, de eso estamos hablando. Y nosotros, bueno, primero agradecerle la invitación, obviamente, a su equipo y a usted al programa nuevamente, que ya hemos participado en algunas oportunidades, pero bueno, en referencia a su pregunta, nosotros, yo trabajo el tema trata en lo personal con otras compañeras desde el año 2001, cuando de esto no se hablaba prácticamente, sí, o se invisibilizaba. 2001 con nuestra asociación, ¿no? Desde las asociaciones civiles, en el marco también de la prevención, de la denuncia. Nuestra primera campaña, recuerdo por esos años, fue con los gurises no, vinculado a los niños, niñas y adolescentes. Sí. Y bueno, y a partir de allí empezamos también a capacitarnos en una temática, sí, que prácticamente era como nueva, incluso a nivel nacional. Ya internacional se veía cuestiones vinculadas a no solamente al abuso, a la explotación sexual, a las distintas formas de violencia, pero también esto teníamos que bajarlo, ¿no?, a nuestro territorio, así que pasamos con campañas de concientización, visibilización, y a partir del 2015 yo, bueno, comencé mi trabajo en el área de niñez, en el COMNAF, y luego en el 2018 pasé a lo que era el Ministerio de Gobierno, vinculado justamente al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del delito de la trata de personas, y también algunos delitos conexos, ¿no? Hoy también estamos trabajando delitos conexos vinculados a la trata, como el grooming, como nuevos delitos vinculados a la violencia digital, a las redes sociales, a las nuevas tecnologías. El narcotráfico va muy de la mano de la trata de personas, sí, también. Claro. Yo siempre digo que hay tres cosas que mueven el mundo. Sí. El contrabando de armas, la trata y el narcotráfico. Son los negocios, ¿no?, más rentables a nivel mundial. Sí. Y bueno, y en esta nueva gestión y de transición de gobierno, a pedido obviamente del gobernador y también del ministro Néstor Roncaglia, pasé a su área. Hoy pertenezco al Ministerio de Seguridad. Ah, qué bien. Así que hoy es funcionaria pública. Sí, sí, sí. Continúa. Bueno, muchas gracias. Continúa la gestión en esto también de un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo desde el Consejo, que es un organismo colegiado, que lo integran varios organismos también gubernamentales y no gubernamentales. Y en esto, también esto de que esté en seguridad es muy importante hoy el tema, porque se tiene otra perspectiva y no se minimiza la trata de personas por una cuestión de género o en lo que es la explotación sexual, sino que se la pasa a ver desde el punto de vista que se la tendría que haber visto siempre, ¿no?, de lo que es el delito en sí. El ministro actual, Néstor Roncaglia, fue jefe de la Policía Federal, tiene una vasta trayectoria en estas temáticas, así que en eso tengo un acompañamiento muy importante, porque, bueno, es la perspectiva que tenemos que trabajar, porque hemos cambiado entonces el ángulo, digamos. Claro, más allá que se venía trabajando, pero esto de verla que es un delito complejo, de jurisdicción federal, vinculado a la criminalidad organizada, hoy sí, muy también muy vigente, entonces esto es muy importante para nosotros. Es decir que la trata es un delito que a su vez está asociado, conexo con otros delitos también graves. Sí, sí. Puede ser narcotráfico, y bueno,
justamente lo que estaba diciendo recién, el contrabando de personas, creo que también sí, ¿no? Fundamentalmente la fase de captación, ¿no? La fase de captación también, en esto que ya la figura del secuestro prácticamente no existe, más hoy esto lo hemos hablado en otras oportunidades, como es un delito que muta y cambia de modus operandi a medida que se lo va persiguiendo, también van cambiando las modalidades en las distintas fases, ¿no? Porque también el delito tiene fases, desde la captación, el ofrecimiento, el traslado, hasta llegar a la explotación en sí. Entonces, la fase de la captación hoy es donde más también estamos trabajando para prevenir en las jóvenes, los jóvenes, las adolescentes. Y en ese sentido yo viajo regularmente a Córdoba en colectivo, ¿no es cierto? Y veo que es el mismo de hace 20 años. Está un poco atrasado en ese sentido. La captación ya no es así como lo plantea así, que la chica llega a la gran ciudad y es mucho más sofisticada. Eso, ¿no? Y por eso también se vincula el delito de grooming, como también es la conexión virtual a través de medios digitales de comunicación de un adulto que se cambia su edad, su nombre, su identidad, para poder engañar más fácilmente a una niño adolescente menor de edad a través de una pantalla digital. Y bueno, lo que busca obviamente fotos, videos, y luego de esto, ¿para qué? Para usarlo justamente para amenazar a ese niño o esa niña adolescente, y poder obviamente producir un encuentro, ya sea para lo que es el abuso sexual o la explotación sexual. Ahora nosotros se convierte en noticia cuando tiene un resultado trágico todo esto. Exactamente. Cuando la víctima incluso llega a la muerte, ¿no? Sí. Por eso también siempre esto hablamos y hacemos mención hoy, cuántas leyes tenemos, ¿no?, con nombres de mujeres, ¿no? Hoy también tenemos la ley Olimpia, que es la ley que tiene que ver con la violencia digital, que también la introduce dentro de la ley 26485, que es la ley de prevención y erradicación de la violencia de género, como una forma más de violencia de género, por todo esto que ocurre en este espacio virtual, donde vamos dejando nuestra huella digital a medida que transitamos en los buscadores, en las redes sociales, vamos dejando nuestro perfil, vamos dejando hasta nuestros gustos, qué comentamos, cuáles son nuestros, a veces esto lo hablamos en las charlas en las escuelas, hasta se escriben muchas veces los estados emocionales de las personas, y que es muy peligroso, es muy riesgoso. Las redes sociales y también los medios digitales, son buenos, pero para determinadas cuestiones, para búsqueda de información, eso es un gran avance, ¿no? Pero también tiene sus riesgos, y también hoy usted hacía referencia al narcotráfico, ¿no? Las víctimas de trata, en muchos casos también hay un proyecto a nivel nacional que nosotros participamos conjuntamente con la Protex, en esto de que muchas veces quienes las captan y las explotan, también las introducen obligadamente, obviamente, dentro de este mundo como soldados o como mulas para la venta de estupefacientes. Y en realidad vuelven a ser víctimas de otro delito más complejo aún. Entonces, para obviamente considerarlas víctimas dentro de ese circuito, que es una red obviamente internacional, incluso, o nacional organizada. ¿Y cómo se articulan todas estas disposiciones, tanto legales como prácticas, ¿no es cierto?, en la lucha contra la trata acá en la Argentina, es decir, la federalización de la... Sí, nosotros tenemos una ley de trata a nivel nacional, que es muy buena, por siempre eso nosotros hacemos referencia a la ley de trata, no se toca porque ha habido intentos de modificaciones, pero realmente es muy buena, y muy buena en el sentido de la protección, ¿no?, y de los derechos y la restitución de derechos a víctimas, y también del combate, obviamente. Y en esto, la ley fundamentalmente crea un espacio que es el Consejo Federal contra la Trata de Personas, que es el organismo político máximo a nivel nacional, que lo integran referentes de todos los ministerios nacionales, referentes de los organismos judiciales, Ministerio Público de la Defensa, la Protex, y
una representación de los organismos provinciales, que en este caso nuevamente fui designada para representar en ese espacio a nivel nacional, y quienes bajan la línea política obviamente con un respeto y en un sentido federal, porque sabemos que en esto las provincias también tenemos nuestra autonomía, sí, para generar la política pública. Que interviene, sea federal o sea provincial, interviene cualquier organismo, digamos. En lo que es trata de personas es un delito de jurisdicción federal. Entonces interviene lo que es justicia federal. Hay situaciones que se pueden presentar en lo que es la justicia ordinaria. Ahí lo que se hace, si se detecta que es un delito de trata, declaran su incompetencia y pasa inmediatamente todo lo que es el proceso de investigación a lo que es la justicia federal. Claro, estamos hablando justamente de la nación y las provincias. Y en cuanto a los municipios, porque sé que acá también se ocupan, hay, por lo menos sí, hay una persona o varias, no sé, que se ocupan de estos temas. Sí, nosotros desde el Consejo Provincial también trabajamos en un sentido amplio, no centralizar, sino descentralizar. En esto, por eso recorremos todos los municipios prácticamente todos estos años, y este año ya arrancamos con Colón, con Villaguay, Diamante, ya tenemos una agenda prevista para lo que viene de la mitad del año y lo que sigue, con capacitaciones, acompañamiento, y los incluimos también en un consejo ampliado, porque quienes conocen la realidad en sus lugares, en sus localidades, son las juntas de gobierno, son las comunas, son los municipios. Entonces ese accionar conjunto, y para también generar estrategias conjuntas de prevención, hasta denuncia, porque pueden detectar una situación y bueno, se comunican con nosotros elevamos la denuncia. Es decir, un trabajo en red, un trabajo articulado, y también esto es un mandato también obviamente desde el gobernador al ministro, de que tenemos que estar en el territorio. El trabajo tiene que ser desde el territorio, no desde el escritorio, que para mí eso es muy importante. Yo siempre fui de esa idea de que... Hablar en forma sencilla, hablar con la gente. Estar con la gente. Y muchos no lo entienden, nosotros siempre insistimos, el funcionario tiene que hablar con la gente. Sí. En este para caso, mí es importante. Otras temáticas. De los baches de las calles, pero tienen que hablar con la gente. Es muy importante, sí. Y yo, bueno, cuando hablamos previa a esta charla, me había dicho que estaba recorriendo prácticamente toda la provincia. Sí. ¿Y cómo se encuentra con este panorama? Sí, lo que es la explotación sexual se ha disminuido en la provincia como una modalidad, ¿no? La trata de personas tiene diferentes modalidades. La más visible es la con fines de explotación sexual o fines de explotación laboral. Lo que es la trata con fines de explotación sexual, vemos una disminución muy importante a partir de que en la provincia se generó una ley, incluso esa ley la promovió nuestra ONG, Red Alerta de Entre Ríos, hace unos años atrás, que tenía que ver con el cierre de los prostíbulos, cortando ese primer eslabón en esta cadena de vulnerabilidad y de mafiosidad también, donde las personas eran prácticamente privadas de su libertad en estos lugares, sometidas a los más terribles malos tratos, abusos, violaciones, para poder doblegar su voluntad y someterlas, ¿no?, a lo que es la explotación sexual. Y eso hizo que la provincia, obviamente, la vivilla, la viveza, también esto del cambio de modus operandi no implica que no reaparezcan, pero estamos en permanente contacto. Por eso también es muy importante el trabajo con el municipio y con el ciudadano, por es el que nos informa. ¿Existe la figura del proxeneta? Sí existe. No solamente porque también al mutar el delito, no solamente es necesario que esté el prostíbulo, muchas veces hay alquiler de departamentos privados, o está el proxeneta que tiene 2 o 3 chicas, mujeres, o también vinculado a las diversidades, y que es el proxeneta el que las explota en una esquina. Y a través de las redes hoy hay ofrecimientos directos sobre esto.
Sí, antes era el diario Clarín en un clasificado especial. Claro, pero ahí también en eso que figuraban como masajistas, salían. Nosotros también trabajamos en eso por esos años y se sacó un decreto a nivel nacional donde están prohibidos los avisos, que era el rubro 59. Están prohibidos esos avisos en cualquier medio de comunicación. Por eso, como hay una laguna todavía legal en materia de redes sociales, mutan a estos espacios virtuales. Por eso hoy el riesgo en esto también de vender un discurso falso, fáctico, de cómo trabajo. No, el trabajo es dignidad. La primera palabra que se me ocurre en este momento es para conceptualizar lo que es el trabajo en sí, implica dignidad. Y cosificar o mercantilizar como una cosa, como un objeto a una persona, tanto en la explotación sexual como en la explotación laboral, no es trabajo, es explotación, es vulneración de derechos, una cantidad de cuestiones que es un delito fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, y sí, obviamente que lo que es la explotación laboral, nos encontramos con muchas más situaciones, incluso luego de pandemia, con migraciones de migrantes, personas migrantes de otras provincias, ¿no? La migración más fue interna, de Misiones, de Corrientes. La situación social que hoy atravesamos, ¿no es cierto? También influye en esto, ¿no? Si la falta de trabajo, el abandono, ¿no es cierto?, de planes, en fin, etcétera. Es largo el rosario, pero también influye. Sí, obviamente. O sea, hoy hablamos, ¿no?, de desarrollo humano, ¿no? Sí. El desarrollo humano implica mejorar la calidad de, es un proceso que implica mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y qué es mejorar la calidad de vida de personas? Es trabajo, es educación, es vivienda, derechos sociales y humanos fundamentales. Hay un término que es un poco confuso, ¿no es cierto?, que dice trabajadora sexual. Lo utilizan los medios. Sí, lamentablemente ahí nosotros hemos hecho varias denuncias en ese sentido, porque es lo que hablamos de este discurso falso y que por ahí lo utilizan estas nuevas plataformas digitales como la OnlyFans, la Daddy Sugar, Baby Sugar, que nosotros eso lo trabajamos mucho en las escuelas, porque se lo venden como un trabajo, ¿no? De esto de subir una foto, subir un video de características sexualizadas, porque tampoco dice, subo contenido. No, que el contenido no tiene nada, tiene nada. Vamos a buscar el sinónimo de contenido. De contenido esto no tiene nada, porque es la utilización de un cuerpo para lo que es la prostitución online. Y con el riesgo de que esas personas, esas fotos o esos videos, se las están vendiendo a desconocidos, a personas que a nivel mundial incluso, y que el día de mañana pueden aparecer hasta en una red delictiva sin tener nada que ver. O sea, no se mide al riesgo a lo que se está expuesto, y no es trabajo. En la Argentina la prostitución hasta el día de hoy no es trabajo, por convenios y tratados internacionales que son de rango constitucional, y nosotros como funcionarios, los medios como también agentes replicadores, los distintos, o sea, si nosotros decimos trabajo sexual, estamos hasta violando los principios constitucionales. No estamos cumpliendo con nuestros deberes. Entonces, hasta el momento dejar eso en claro, nuestro país es abolicionista, que implica un país libre de explotación sexual, libre de prostitución. Obviamente que en contrapartida sabemos lo que está pasando en la economía, la pobreza, la indigencia. Aparte de ciertos discursos, ¿no es cierto?, muy ultraliberales, no sé si es el término correcto, donde dicen, bueno, vos sos dueño de tu cuerpo. Así como podés vender un riñón, también podés vender tu cuerpo con sexualmente. Claro, ahí es donde justamente es el punto, porque si vamos a lo que es la explotación sexual y la prostitución, quienes quieren, incluso hay entidades formadas con este discurso, organismos sociales, digamos,
justamente imponen este discurso, pero quien lo impone este discurso es porque son fundaciones, ONG que reciben grandes flujos de dinero, incluso para campañas con el tema de la profilaxis, del HIV, pero no son las que están, como diría Sonia Sánchez, una sobreviviente de trata, las que están en la puta esquina. No son las que en días de calor o en noches de altas de lluvias, de altas de fríos, no son las que están en ese lugar, y que muchas de ellas lamentablemente han sido sometidas a extremas violaciones y han sido víctimas de feminicidios también. Tenemos muchas mujeres en situación de calle, en situación de prostitución, que no son las que dicen justamente es trabajo, porque también decir trabajo es un maquillaje, porque de alguna manera hay que adormecer ese cuerpo que está teniendo 20 o más relaciones que no son relaciones sexuales con distintas personas que no eligen, porque uno no en una relación de pareja elige con quién estar, pero en lo que es ese circuito del sistema prostibulario no se opta ni se elige, sino que hay alguien que cobra y que impone, y que también venden esto como un maquillaje para que no duela tanto, ¿no? Sí. Ahora, Silvina, ¿cómo es el desarrollo de todo esto, de estas políticas, justamente para combatir la trata, ¿no? Porque sé que primero hay que rescatar a la víctima. Sí, hay protocolos. Nosotros tenemos, está el protocolo único nacional, pero también tenemos un protocolo provincial, que es la ley 10.852 en la provincia, que incluso a la coordinación del Consejo nos da la facultad de ser el organismo de contralor en los operativos, en los allanamientos. Por eso participamos también conjuntamente cuando los juzgados federales, siempre tiene que haber un oficio judicial de por medio, nos ofician a participar de un operativo o un allanamiento, o vamos acompañados de las fuerzas de seguridad provincial. Trabajamos muy articuladamente con la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, o las fuerzas federales, Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, y vamos acompañando a las fuerzas de seguridad. Muchas veces son allanamientos que se llega al lugar, otras veces son con irrupción, depende de las características. Nosotros somos quienes, con el Programa Nacional de Rescate, que tenemos una delegación regional que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, articulamos lo que es la entrevista, se separa a las víctimas de todo lo que es el procedimiento, se les hace una entrevista, el equipo interdisciplinario del programa hace esa entrevista hasta el momento y acompaña hasta el momento de la testimonial. Nosotros también participamos y acompañamos en esa entrevista, también con una escucha activa, hacemos un informe también al juzgado que nos haya, o a la fiscalía que nos haya oficiado, y luego de la testimonial de la víctima, bueno, hay que ver el proceso del refugio, del alojamiento. Nosotros tenemos 2 convenios en la provincia con Villaguay y con Colón para poder alojar personas en... Claro, porque después de esto, después del rescate, viene una segunda parte, digamos, ¿no? Y usted me va a decir qué consiste la restitución de derechos. Sí, las víctimas tienen derecho a optar, ¿no? Si quedarse en el lugar de origen, volver al lugar de origen de donde son, porque la mayoría son de afuera, del interior, como así, claro, sí, o de otras provincias, sí, o quedarse en el lugar donde fueron halladas. Entonces, en ese sentido, si desean quedarse en el lugar donde fueron rescatadas, tenemos la obligación como provincia, también otro organismo, la Dirección de Asistencia a Víctimas, que es parte del Consejo Provincial, con quien también acompañamos el proceso de acompañamiento psicológico y demás. Tenemos que garantizar ese proyecto de vida. ¿Esto se lleva a la práctica, Silvina? Sí. Sí, obviamente que hay que profundizar, también hay falta de recursos económicos, claro, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de esto de articular con los municipios. Nosotros, por ejemplo, Villaguay y Colón, tenemos lo que son los refugios del lugar, entonces tenemos convenios firmados con ellos, ahora se van a ratificar en esta gestión, sí, para todo lo que tiene que ver con el alojamiento de las personas víctimas de explotación, por ejemplo, sexual, o si es laboral, varones,
normalmente se los aloja en hoteles o en algún otro refugio que tenga que ver con varones. Y luego viene lo demás. También tenemos convenio con el Instituto Becario para garantizar la educación de los hijos y las hijas. Hay 2 proyectos de ley que están desde el 2021 en la Cámara de Diputados, incluso se han juntado más de 20.000 firmas para acompañarlos, para que se dé tratamiento, porque están en comisión aún, y que tienen que ver con la inclusión laboral y con la prevalencia en vivienda. Esa sería la tercera etapa. Exacto. La rescata, la restitución de derechos y la reinserción. Y la reinserción. Entonces es muy importante que estas leyes... Se asemeja al tema también de la drogadicto, ¿no es cierto? La drogadicción, que uno los rescata, bueno, los arma y después... La inclusión es muy importante. Sí. Por eso nosotros agregamos a los legisladores que también la Cámara está compuesta por hoy distintas nuevas también autoridades que hagan una revisión y que se puedan aprobar la inclusión laboral, la prevalencia en vivienda, que son derechos sociales y humanos fundamentales que le fueron arrebatados a las víctimas. Y también hoy tenemos una ley que en eso sí se habla claramente de restitución de derechos. Incluso ahora salió un fallo en la provincia, en el Tribunal Oral Federal de Paraná, de una víctima de una localidad cercana, que tiene que ver con el decomiso de bienes, y desde el decomiso de bienes se genera, eso va a un fondo fiduciario, si son campos y si es una propiedad, bueno, eso va a remate, se genera un fondo y de ese fondo se determina cuánto dinero va a la víctima para que pueda justamente generar ese proyecto de vida de acá en más, ¿no? Sí. Así que esa ley para nosotros es muy importante también, que es prácticamente nueva, su aplicación es nueva, recién están saliendo los primeros fallos en este sentido a nivel nacional, y bueno, ya ahora también tenemos un fallo acá en la provincia. Hay voluntad política de que esto se lleve adelante y se cumpla con las leyes, porque eso es importante. Sí, sí. Veo que mucho no se adecua al discurso oficial que vemos hoy, ¿no es cierto? Esto de la preocupación por el prójimo, estamos hablando de acompañar, de restituir, y eso no se condice con hoy lo escuchamos a través de los discursos y de los proyectos que hay, ¿no? Sí, a nivel nacional yo creo que... Esta es la opinión mía. Sí, es preocupante también la realidad económica, la vulneración de derechos, leyes que no se deberían tocar, que hay que revisar todos estos proyectos de ley que están a nivel nacional desde hace un tiempo, ¿no? Que se aprueban, que no se aprueban, que van a las distintas cámaras. Hay que hacer una revisión muy profunda, porque bueno, hay derechos tanto de los trabajadores y las trabajadoras, como también de sectores muy vulnerables, que no se tocan y no se deben tocar, porque son derechos... hablando de situaciones que rozan con el peor, quizás, de la miseria, ¿no es cierto?, de la pobreza. Sí, hay mucha pobreza, de todo. Sí, hay mucha pobreza, mucha, bueno, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver, entonces yo creo que hay que tener una mirada, no desde el panóptico, sino hacia más abajo, ¿no? Y hacer un giro en esto, ¿no? Mirar un poco más a la gente que está padeciendo situaciones de vulnerabilidad, que están en la pobreza, que no tienen para comer, que padecen hambre, que no tienen vivienda, y sí ir hacia otra política pública más integral, no más integradora en este sentido, y que incluya y que no excluya. Claro. Decía el tratamiento ya más personalizado sobre las víctimas, o bueno, de las potenciales víctimas también. Dice acompañar, restituir, incluir, y el acompañamiento terapéutico. Sí, es fundamental. Obviamente que esto es como a la víctima también, más allá que uno se le ofrezca todas las posibilidades con los equipos interdisciplinarios y también trabajando con los equipos de los municipios, de las áreas de la mujer o de las áreas de desarrollo que también tienen sus equipos, es la voluntad de la víctima, si lo desea o no. Claro. Este acompañamiento. Si la víctima lo acepta, porque, bueno, Sonia estuvo acá, Sonia Sánchez,
Usted no, claro, la iba a citar, sí, justamente, ¿no? estuvo hace un tiempo acá y bueno, es un proceso, digamos, de sanación, pero que no se logra sanar. Se pasan por las más extremas violencias de todo tipo. Desde el golpe, el maltrato físico hasta el abuso, la violación y son uno que trabaja también con víctimas, no, yo la mencioné a Sonia como una referente pero todas las víctimas a ver, desde la ley de trata 2008 se han rescatado más de 20.106 víctimas a la fecha, al 2023. Obviamente que hay un número que no se conoce, que es claro. cuántas víctimas. ¿Cuántas no se las conoce públicamente? Porque también está eso, o sea, es una decisión propia para no revictimizar. Hay mujeres como Sonia, como Alika Kinan, que bueno, son referentes a nivel nacional, sobrevivientes, pero que más allá de ese empoderamiento y esa autonomía que han logrado hacia su interior, es muy difícil olvidar todo lo que han pasado. Sí. Y en cuanto la famosa frase, no hay plata, ¿cómo estamos de presupuesto? Porque claro, podemos tener la mejor voluntad, los mejores profesionales, pero a veces no nos acompaña el presupuesto para que esto tome cierta dinámica. Claro, sí, nosotros... Esto depende presupuestariamente de qué organismo. El consejo que está a mi cargo depende del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. O sea que nosotros tenemos, dependemos... Está valorizado hoy. Creo, una política. Sí. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto?, al ministro, lo hemos escuchado al jefe de policía de la provincia. Y está demostrado con todos los operativos que se vienen realizando en territorio también, esta cuestión del compromiso de realmente combatir estos delitos. Sí. Obviamente que los recursos como a nivel nacional y también los recortes que hay hacia las provincias, eso nos afecta desde todo punto de vista. Por eso yo creo que tanto el gobernador, que está llevando una política bastante estratégica, con un accionar que no es el mismo del nacional. Yo hago una diferencia también de consensos, de diálogo, que esperemos que también los recursos que se sacan de la provincia a nivel nacional vuelvan a nuestra provincia en un sentido federal, porque se ocupa para esto, se ocupa para educación, se ocupa para salud, que también tiene que ver con las víctimas, porque necesitan de salud, necesitan de educación, no solamente en trata, sino que también en violencia de género, en situaciones de abuso. Tiene que ir rodeado de un contexto de poder garantizar esos derechos sociales y el cumplimiento de las leyes. Si no, las leyes se convierten en cáscaras vacías, si no tenemos presupuesto. Claro, entonces, nosotros apelamos a que obviamente esto es muy poco el tiempo de la gestión que comienza, que haya pasos más fuertes en este sentido. Personal preparado, especializado para esto, contamos. Sí, eso sí. Con experiencia. Se continúa, la Dirección de Asistencia a Víctimas también tiene sus equipos de psicólogos, de trabajadoras sociales especializados, nosotros también como el Consejo. Bueno, nosotros en lo personal, yo sale capacitación, porque también hay que capacitarse, no creamos que no sabemos todo. ¿Usted estuvo en Norteamérica? Sí, fui en relación con este tema, digo. Sí, fui a Washington, Detroit y Pittsburgh. Fuimos más de 15 días, estuvimos en esos lugares, seleccionadas un grupo de mujeres de todo el país por el gobierno de Estados Unidos como mujeres líderes. Y luego de eso fui declarada heroína en la lucha contra la trata de personas por Argentina, en representación de Argentina. Felicitamos, Silvina. Bueno, gracias. ¿No? Sí, claro, porque siempre es bueno. Y bueno, y a partir de ahí reconozcan el esfuerzo, ¿no? Sí, y a partir de ahí trabajamos con la embajada, también desde nuestra ONG, también articulando acciones, algunos también lo que tiene que ver la información, ¿no? ¿Ya estuvo interesándose el tema de acá en Diamante? Sí, tuve una reunión con la licenciada Maya Fu y con también la viceintendenta Sami Morán.
que también Sami es una amiga personal, vivíamos en el mismo barrio, así que estuvimos interiorizando y trabajando sobre el tema y ya empezamos Hay que trabajar acá. Sí. Y bueno, empezamos con capacitaciones hace 15 días en Strobel, esta tarde tenemos otra, mañana vamos a la escuela 15 y bueno, ya también el colegio mixto, el Instituto Santa María, estamos armando una agenda también, porque es importante esto de transmitir información a los adolescentes, a los niños, niñas, para fundamentalmente brindarles herramientas que tengan que ver con la protección de derechos. Así que el área de la mujer también, que tiene una continuidad en la Casa de la Mujer, así que es muy importante. Silvina, ha sido un placer charlar con usted. Muy interesante el tema, y bueno, usted lo ha hecho interesante al tema. Muchísimas gracias, mucha suerte. Nosotros nos vamos, pero una fecha trágica en la historia argentina, ¿no? El 24 de marzo. No voy a hacer ningún discurso relativo a esto, pero sí resaltarlo, recordarlo. Y también no es lo mismo memoria que recuerdo, aunque a veces van juntos, ¿no? Para que no perdamos la memoria de lo que pasó. Y lo vamos a escuchar a León Gieco, sí, por así, la producción puede hacerlo. Bueno, nos vamos a ir entonces con León Gieco y todo está escrito en la memoria. Gracias.